y estando casi seguros de que no podemos seguir viviendo sin su amor. Por eso estamos de vuelta en la piel de la ciudad. Y en este bloque nos vamos a ir a una región del planeta compuesta también por una serie de ciudades con una piel muy especial. Hablo de Bolivia. Bolivia que arde en llamas de protestas desde hace ya 3 intensas semanas, va para 4, ¿no? En la que campesinos, trabajadores y trabajadoras de la educación, urbanos y rurales, mineros y choferes del transporte han tomado las principales ciudades como fortalezas y reclaman con fuerza la dimisión del presidente Rodrigo Paz, que hace muy poquito, hace 6 meses, asumió el cargo. La turbulencia social se enciende en Bolivia como un volcán siempre a punto de estallar. Las marchas no cesan. Día a día los obreros, los mineros, los choferes, maestros y campesinos se unen en un coro discordante, pero firme, ¿eh? Firme, siempre firme. Y aunque el gobierno se pretenda mostrar propenso al diálogo ante los medios, en realidad mueve fichas narrativas que anticipan una gran represión. Y eso ya puede verse en La Paz y en el Alto, sobre todo, que están cercadas como si fueran fortalezas, mientras los bloqueos activos en las rutas se extienden desde La Paz hasta Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, impulsados por campesinos y por la COB, la poderosa Central Obrera Boliviana. Todos tienen sus propias demandas, pero en un grito común exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Otro personaje, Rodrigo Paz, de las nuevas derechas latinoamericanas, rápidamente deslegitimado por sus acciones en contra de los trabajadores y que enfrenta día a día un levantamiento popular desde sus primeras decisiones de gobierno, a lo que se suma su débil base política. Y ese carácter profundamente emancipador a que ya nos tienen acostumbrados los movimientos sociales bolivianos. Rodrigo Paz mostró fisuras profundas desde el primer momento. Desde el instante mismo de las elecciones, cuando no tenía ninguna chance de ganar, hasta que hábilmente incorporó a Edman Lara, un ex capitán policial e influencer mediático que se hizo viral denunciando la corrupción por TikTok. Lara, un personaje con discurso de mano dura al estilo Nayib Bukele, con un relato anticasta similar al de Milei, que capturó el voto popular de un modo impensado. Ambos, Paz y Lara, torpes e inexpertos en la política tradicional, que a poco de asumir se distanciaron al punto de ni dirigirse la palabra, casi como un calco de la situación que se vive en nuestro país, con Milei Villarruel. Y aún peor, porque el presidente Paz emitió un decreto, y espero no estar dando ideas, que le permite gobernar digitalmente desde el extranjero, bloqueando a su vice para que no pueda ejercer el mando temporal cuando él se ausenta. Además de recortarle los fondos a la vicepresidencia y poniendo al gobierno en una situación de extrema fragilidad institucional, ya que ninguno de ambos cuenta con partido político o seguidores que puedan movilizarse en su apoyo. A la par de esta crisis, las medidas impulsadas por su gobierno neoliberal, que fueron tan severas como antipopulares, acabaron rápidamente con esa legitimidad. El retiro de las subvenciones a los combustibles, que disparó de inmediato el costo de vida, la importación de combustibles de mala calidad mediante acuerdos bastante turbios, que dañó a miles de vehículos de trabajo, cuestión de la que nunca se hizo cargo, la eliminación del impuesto a las grandes fortunas y su evidente inclinación a gobernar claramente en favor de las élites y de los más pudientes, dándole la espalda a sus votantes y aliándose con poderosos grupos empresariales y sectores políticos que, aún habiéndolo acusado de fraude en la primera vuelta electoral,
los premió, ubicando a varios de sus hombres en el gabinete. Y hay más, y las medidas impulsadas en las últimas semanas han vuelto a demostrar la fragilidad del gobierno de paz, que acorralado por los conflictos, tuvo que ceder ante sectores del cooperativismo minero, un conglomerado económico dominante, adinerado y violento, central en la escena política boliviana, al que a través de un decreto le suprimió las fiscalizaciones y les condonó deudas que dos cooperativas auríferas mantenían con la Caja Nacional de Salud, generando un profundo déficit financiero en la seguridad social de corto plazo, con posibles repercusiones para gran parte de la clase trabajadora del país en el mediano y largo plazo. Y si a estas medidas se le suma, en primer término, el intento de quitar la prohibición de embargo a las pequeñas propiedades agrarias, con la obligación de convertirlas en activos financieros para satisfacer una vieja demanda del sector agroindustrial, y luego el nombramiento del viceministro de Seguridad Ciudadana para el actualmente investigado y detenido preventivamente por su participación en la cadena de mando durante las masacres de Sacaba y Sencata de 2019, cuando Áñez hizo el golpe de Estado, que dejaron al menos 20 muertos y cientos de heridos. Hablo de el ex comandante policial Rodolfo Montero, designación que la ciudadanía interpretó como una inesperada traición. El efímero apoyo del que disfrutó el presidente tras los primeros ajustes económicos se estaría evaporando rápidamente, porque el estado de frustración y enojo es generalizado entre propios y extraños. Hay que recordar que en el torbellino de la campaña electoral, el actual presidente Rodrigo Paz emergió como una promesa potente que aseguraba ser una salida alternativa. Digo, como para hacer un paréntesis, me da la sensación de estar contando la historia argentina reciente de los últimos 2 años. Sigo. Digo, él pretendía ser una salida alternativa, tanto al MAS, al movimiento al socialismo, como a la derecha tradicional. Pero al tomar las riendas del poder, abandonó al pueblo que lo había llevado a la presidencia y se inclinó por tejer alianzas con quienes habían sido sus adversarios más feroces. Así su gobierno apostó entonces por un relato que pinta a Evo Morales, al MAS, su partido, y al narcotráfico como los autores intelectuales que se esconden detrás de las protestas populares, urdiendo esta maniobra con la intención de erosionar la legitimidad de una multitudinaria rebelión, vinculándola con figuras políticamente desgastadas, como lo está hoy Evo Morales, que lleva meses recluido en el Chapare y que fue declarado recientemente en rebeldía con una orden de captura vigente en relación con el caso de trata y tráfico. Y digamos, si bien Evo aún conserva un relativo peso público, no es para nada el motor principal de las movilizaciones contra el régimen de Rodrigo Paz. Obviamente, la atención que le concede el gobierno es útil para debilitar y estigmatizar la revuelta, por 2 motivos. Transforma la etiqueta del partido de Evo, el MAS, el Movimiento al Socialismo, en un pegamento venenoso para cualquier sector político que participe de la protesta, y ahuyenta potenciales apoyos que puedan sumarse. Pero las calles hablan un idioma más complejo y plural. Un mosaico vivo donde juegan múltiples actores. Imposible de reducir simplemente al sector que responde o aún respondería al expresidente Evo Morales. Este movimiento desesperado responde una vez más a la incomprensión de la realidad social y a la miopía narrativa característica de la derecha boliviana moderna y de la derecha en general, podríamos decir, que insiste en negar la riqueza, la diversidad y la complejidad del entramado social que siempre empuja con fuerza por debajo de la superficie y que hace
en el caso de Bolivia, de la toma de rutas y calle, una potente herramienta de negociación ante un Estado que históricamente ha mirado para otro lado, y a un gobierno que, a pesar de haber sido elegido por el voto popular, inmediatamente se abrazó a las élites económicas y a sus recetas dictadas desde los centros de poder global. Ante semejante panorama, el pueblo boliviano, una vez más, hizo opción por ejercer presión desde las calles para forzar la apertura de las puertas de un diálogo verdadero, ejecutando un guión que no es nuevo, seguramente, porque ya se vivió bajo Evo Morales, aunque con actores diferentes y circunstancias propias. Cuando se desoyó, seguramente recordarán, el rechazo popular al referéndum en 2016. Tanto en aquellas jornadas como en los días actuales, la efervescencia se respira en las plazas y avenidas de Bolivia. Y a partir de allí se enciende y crece en ellas. En Bolivia, la calle es el escenario donde convergen las luchas sociales, vecinales y comunitarias que brotan en cada rincón del país. Hoy el clamor para que Rodríguez Paz renuncie resuena como un grito unificador entre diversos sectores, incluso en algunos que han estado históricamente enfrentados por cuestiones culturales o por intereses contrapuestos, pero que ante esta hora de crisis han sido dejados de lado por un interés superior: la exigencia de la renuncia inmediata del presidente y la convocatoria a nuevas elecciones generales. Demanda que casi espontáneamente surge desde las bases, que reconocen que sí, carecen de un plan concreto y que también carecen de líderes claros para guiar lo que vendría después de esa soñada renuncia que difícilmente suceda, pero que no podrá detener la oleada de presión social y al menos podría obligar a dar un giro profundo en la estrategia estatal y empujar de sus cómodos sillones a algunos ministros del gabinete. Así tenemos entonces que en este complicado tablero geopolítico los hilos del poder tejen un gobierno que se arrodilla sin pudor ante los intereses transnacionales, marcados por las sombras, una vez más, del trumpismo y del sionismo imperial por un lado, y por el otro tenemos la poderosa resistencia de los diversos pueblos indígenas campesinos, liderada por los marchistas y por la Central Obrera Boliviana, que se lanza a la lucha para defender con pasión un territorio plurinacional construido con mucho esfuerzo y una soberanía ancestral que siempre está presente. Pero hay un ingrediente más. Hay otro actor que siempre está presente. Es la enigmática clase media boliviana, que no es más que una fantasmal construcción producto de estudios sociológicos y antropológicos, casi como un espejismo recubierto de eufemismos teóricos que no logra ocultar un profundo racismo recubierto de barniz académico. Una clase que esconde un resentimiento latente que se ha ido incrementando con el paso de los años y que se manifestó abiertamente desde 2008, encontrando su eco perverso en el Parlamento, un Parlamento que insiste en autoproclamarse democrático. Pero, como ya habíamos dicho, las protestas en Bolivia son mucho más que marchas callejeras. Representan una advertencia vibrante. En este particular momento, no se debe gobernar de espaldas al pueblo, porque la gente va a hacerlo pagar muy caro. Por eso esta insurrección popular no fue contenida, sino que nació con la fuerza. Fluye en estos días y va a crecer como un río desbordante con posibilidades de inundar otros territorios de nuestra América. Esta protesta generalizada, si se extiende fronteras afuera, podría ser, además, una llamada urgente a reordenar un descontento regional, colocando la negociación colectiva a través de la revuelta como el necesario contrapeso frente al autoritarismo de derecha. Podría ser como un grito iniciador de algo más grande, continental, en contra de las políticas globales de ajuste y hambre,
extractivas de recursos y destructoras de medio ambiente y soberanías. Vamos a hacer una pausa ahora, porque también este bloque vino duro con esta información, pero es la realidad. Decía que en la pausa vamos a escuchar a los Susiox, que son una banda de Medellín, de Colombia, que ya suma 10 años de trayectoria y que se ha posicionado en esa escena por su calidad musical, por la extensión de su producción y por convertirse en una banda de culto de los punkis colombianos. En la piel de la ciudad suenan entonces los Susiox haciendo Violencia.